La dama rubia yacía en un ataúd entre una gran cantidad de flores. El cuerpo de la niña hacía tiempo que se había enfriado. Otra dama sensual estaba cerca del palco. No podía creer que fuera la primera en ver su propio funeral. La morena presionó sus palmas contra su pecho, saludando al difunto. Dios muy cruelmente decidió gastarle una broma, y poco antes de eso, transcurrieron días normales en el palacio. El dueño de la casa volvió a toser, lo que se pudo escuchar incluso afuera. El sirviente refunfuñó y le recordó que la señora debía beber el agua con cuidado y lentamente. El trabajador suspiró. La doncella no podía imaginar exactamente cómo era necesario alimentar adecuadamente a su señoría. La chica de la cama era la única archiduquesa del Imperio Ronta, Adrian Svantrovic. La señora aseguró que podía comer sola. Los sirvientes dudaban de las habilidades de su señora. Le arrebató el vaso. La pobre ni siquiera pudo resistirse. El sirviente notó que si no tenía fuerzas, lo mejor era saltarse las comidas. Adriana insistió en que podía comer una sopa ligera. El empleado se opuso categóricamente. La muchacha acompañó al segundo sirviente, que tenía un carrito con comida. Recordó como la última vez toda la comida se esparció por toda la ropa y la cama, lo cual fue difícil de limpiar. Las mejillas de la dama volvieron a enrojecerse por la temperatura. La pobre no pudo resistirse ni discutir con las criadas, a pesar de que ella estaba a cargo. Para nuestra heroína, incluso las noches eran problemáticas. En Ronta todos conocían desde hacía mucho tiempo la mala salud de la señora Trovic. La niña recordó que cuando estaba un poco mejor solía asistir a muchos eventos. Y luego, en un baile, conocí a mi futuro marido. El archiduque llamó la atención sobre la dama inmediatamente después del debut. Teniendo en cuenta el estado de la niña, la decisión de casarse se tomó muy rápidamente, pero la mala salud de Adriana empeoraba cada día. Los recién casados nunca pudieron disfrutar de una relación cercana. Por lo tanto, la amada decidió concentrarse en la tarea del emperador. Debido a esto, la archiduquesa se quedó sola con su tormento. Su sentimiento de soledad no hizo más que crecer. Después de la boda, el marido estaba constantemente ausente. Un día el gerente anunció la llegada de regalos del señor para su esposa. Había muchas cajas grandes y pequeñas sobre la mesa. El sirviente le explicó que el archiduque había regresado a la capital, pero el emperador le ordenó que acudiera inmediatamente a su palacio. Adriana, en lugar de regalos, quería ver a su amante. La niña sugirió que su marido ni siquiera llegaría a su mansión. El sirviente notó que se había programado una reunión después de la audiencia. El archiduque vino solo por un día. El trabajador dijo que avisaría a la señora si el caballero llegaba a la casa. La niña volvió a toser y se tapó la boca con un pañuelo. Estaba agradecida a Sir Simsker por su trabajo. La heroína extrañaba a su Noevian. Por la noche, el marido finalmente llegó a la mansión. El hombre entró silenciosamente en la habitación de su amada y solo quería acariciar a su esposa. Adriana naturalmente se despertó de su toque. Se sorprendió al sentir unas manos cálidas en su cabello. Era el archiduque Noevian Trovic. El hombre se disculpó porque no pensaba despertar a su esposa. Preguntó la niña cuando llegó su marido a la mansión. Estaba molesta porque los sirvientes no la despertaron y le informaron inmediatamente sobre la llegada de su amante. Noevian aclaró que llegó hace poco, por lo que poca gente lo vio. El marido tocó con cuidado el cabello de su esposa. Adriana enterró su rostro en el torso del chico. Dijo que extrañaba mucho a su amante. El marido abrazó con fuerza su frágil cuerpo. Noevian aclaró que él mismo no podía esperar a este preciado encuentro. El marido se metió bajo la manta. El chico estaba preocupado y preguntó si su amada había tomado todos los medicamentos. La niña estuvo feliz durante mucho tiempo y afirmó que la trataron estrictamente de acuerdo con las instrucciones. Noevian dijo que la dama de su corazón podía desear cualquier cosa. La rubia notó que no quería pasar toda su vida en la cama. El hombre aclaró que todos los vecinos ya estaban al tanto del mal estado de salud de la archiduquesa. Intentó asegurar que la gente era mucho más amable de lo que parecía, pero la heroína no creyó esas palabras. El pobre, incluso en su propia casa, era considerado una carga y un inútil. La chica decidió que los demás que estaban fuera de la mansión eran igual de malos. Noevian conocía muy bien las opiniones de la gente. Dijo que estaba dispuesto a cortarle la cabeza a cualquiera que dijera cosas desagradables sobre su amada esposa. Adriana simplemente permaneció en silencio. La niña quería pagar de alguna manera a su amante y finalmente cumplir con los deberes de una esposa. Esa noche la heroína nunca durmió.
Noevian cantaba una canción de cuna todo el tiempo y acariciaba agradablemente el cuerpo delgado y frágil de su esposa. La chica finalmente sintió una verdadera cercanía después de mucho tiempo, pero tenía la sensación de que todo esto era la última vez. La mañana no empezó con un café caliente. Los sirvientes corrieron por toda la mansión y llamaron al médico a la habitación de la señora. La pobre estaba tirada en el suelo tosiendo sangre. La criada ordenó que trajeran la medicina con urgencia. El resto de trabajadores sujetaron a la archiduquesa e intentaron calmarla. A Adriana le dieron un pañuelo para que no se ensuciara nada. La heroína supuso que nada la ayudaría. Las criadas le dieron a beber a la señora hierbas especiales para detener el sangrado. Y aunque intentó tragarlo todo, ese día realmente resultó ser el último. La niña se imaginó ahogándose en el mar. El agua fría hundió el cadáver hasta el fondo. Le pidió a Noevian que intentara salvarla. La pobre arrugó los ojos por el sol brillante. Adriana se sorprendió y pensó que todo era un sueño estúpido. La niña se removió debajo de la manta. Alguien se paró junto a la cama y dijo que teníamos que ir allí. Se dio cuenta de que se había vuelto morena. Fue inesperado para ella que los dolores de cabeza dejaran de atormentarla. Adriana descansó bien por primera vez. La criada preguntó si Madame había escuchado todas las instrucciones. El sirviente gritó, llamando a la heroína Madame Blier. La niña se levantó de un salto y no entendió por qué la habitación era diferente. Adriana se volvió hacia Annie. La criada estaba perdida porque su nombre no era ese en absoluto. La señora comprendió que el sirviente no podía envejecer y engordar tan rápidamente. La niña supuso que era la nueva niñera. Los sirvientes no pensaron mucho en esto y decidieron que la anfitriona simplemente tenía sueño. La mujer anunció que tenía que ir a un funeral. Adriana tenía aún más preguntas. El sirviente anunció que la archiduquesa había muerto esa mañana. La heroína quedó completamente estupefacta. Después de todo, ella era la única con ese título. Ahora la chica no entendía nada de nada. Adriana no podía creer las palabras del sirviente. Pero los periódicos sobre la mesa confirmaron la muerte de la archiduquesa. La niña estaba sudando frío. Quería entender cómo pudo suceder esto y cómo terminó en otro cuerpo. Se recordó la sirvienta. El trabajador dijo que era importante que el archiduque supiera si la señora Blier asistiría al funeral. Adriana se sorprendió al oír hablar de su marido. La mujer bromeó diciendo que después de la muerte de la señora Trovick, había muchas posibilidades de convertirse en la esposa de Noevian. El sirviente afirmó que como la archiduquesa ya no estaba presente, el verdadero amante podría obtener este estatus. Blier recordó el día de su muerte. La heroína finalmente se dio cuenta de que la pesadilla era una realidad, y no solo un sueño. La niña se agarró la cabeza. Su cuerpo volvió a dolerle, pero no por enfermedad, sino por miedo y malentendidos. El sirviente aclaró que el funeral estaba previsto que se realizara en la tarde, para que pudieran comer en paz. La mujer estaba asustada por el comportamiento antinatural de la señora, por lo que sugirió que después de la comida se fueran a dormir un poco más. Adriana se acercó al espejo para examinar su nuevo look. Intentó comprender cómo podía morir y acabar en el cuerpo de la amante de Noevian. Pronto la señora llegó a la cocina. Los sirvientes debieron haber oído mucho sobre el extraño comportamiento de la niña, y para animarla de alguna manera, prepararon mucha comida deliciosa. Blier se sentó a la mesa. Admiraba lo hermoso que se veía todo. La heroína hace tiempo que se olvidó de la sensación de hambre. Los sirvientes sugirieron que la amante no estaba en el arco. La mujer quiso quitar uno de los platos, pero Adriana pidió que lo dejaran porque quería probarlo todo. La heroína decidió preguntar cómo se llamaba la criada. El trabajador quedó desconcertado e incluso estremecido ante preguntas tan estúpidas. La niña se dio cuenta de que el sirviente era de esas personas que decían groserías. Según la criada, resultó que se llamaba March. La mujer también dijo que su señora había estado histérica y llorando durante los últimos días. Adriana escuchó todo atentamente. La heroína descubrió que estaba en el cuerpo de la condesa Blia Cacia. La muchacha conocía muy bien al marido de aquella señora. El hombre canoso era vasallo del archiduque. No era capaz de ocupar un puesto alto debido a su carácter. El anciano se casó con la joven Blie, pero la heroína ni siquiera lo sabía, porque estaba constantemente enferma y se perdía todos los eventos. Adriana se sorprendió de lo parecida que era a la condesa. Pero esto solo me hizo enojarme y enojarme más. March interrumpió sus pensamientos. Preguntó la sirvienta, ya que la señora decidió volverse loca. Entonces dejó que lo hiciera maravillosamente. La heroína quedó desconcertada por tales declaraciones.
La trabajadora quedó gratamente sorprendida de que la niña se comiera todo tan rápido, así que se preparó para ir a buscar algo más. Adriana entendió que era imposible hablar de reencarnación, porque habría problemas. La morena estaba agarrando una cuchara. Le sorprendió que después de mucho tiempo finalmente pudiera comer con sus propias manos y disfrutar de la comida. Adriana se reclinó en su silla. La niña se alegró de que este cuerpo estuviera muy sano y por primera vez estuviera llena. Un tipo corpulento entró en la habitación. Madame se dio cuenta de que se trataba de un sirviente enviado por el archiduque. El sirviente estaba preocupado. Preguntó qué respuesta darle al señor Trovick. Adriana no podía creer que Bly fuera la amante de Noevian. La niña pidió un poco más de tiempo para pensar. Pronto la heroína regresó a sus aposentos. Las criadas la estaban mirando. Los sirvientes se sorprendieron al ver que la señora estaba leyendo un simple periódico. Las chicas razonaron que era la primera vez que veían a Madame tan tranquila. Parece que antes de su renacimiento, Bly aparecía con un carácter malicioso. March también estaba en la habitación. La mujer escuchó un ruido fuera de la puerta y, acercándose, dispersó a todas las criadas. Adriana no se dio cuenta de ese enfrentamiento y se volvió nuevamente hacia su sirvienta. El trabajador estaba asustado y esperando escuchar otra tontería. Después de todo, durante todo el día ya habíamos escuchado muchas preguntas extrañas de Blair. La niña intentó averiguarlo todo, como su nombre y la ubicación del conde Acacia. March, temerosa, sugirió que si había un razonamiento más estúpido, entonces todo el imperio podría comenzar a pensar que Blair se había vuelto loco. Adrian estaba sudando frío y decidió preguntar si ella era la amante de Noevian. El sirviente de repente se puso feliz. Dijo que finalmente esperó hasta que la amante decidió admitir la verdad. La mujer sugirió que el archiduque era realmente cercano a Blair. Adriana preguntó de dónde venían esos argumentos. March dijo que la dama estaba constantemente interesada en Noevian. Tal comportamiento está sujeto únicamente a una amante. La sirvienta recordó que durante el año pasado la señora había recibido muchos regalos del señor Trovick. La mujer sugirió que dejáramos de escondernos y empezáramos a hablar con franqueza. El trabajador pidió escuchar la verdad. Después de todo, antes de la reencarnación, lo más probable es que Blair y la criada fueran personas cercanas. Adriana no reaccionó de ninguna manera, solo pensó en todo. La niña entendió que como el sirviente no sabía toda la verdad, nadie más podría contar nada con más detalle. Dejó el periódico y se levantó de su silla. Blair dijo que decidió ir al funeral. La heroína quería reunirse con Noevian e intentar averiguarlo todo. Pronto llegó el momento de prepararse. La niña vestía al estilo tradicional, un vestido negro y la misma capa. Adriana notó lo tensos que estaban los sirvientes cuando estaban cerca. Lo más probable es que Blair fuera una señora malvada. La doncella de cabello azul no pudo soportar la mirada de su ama. Intentó ocultar su miedo y por eso bajó la mirada. March apareció. Los sirvientes informaron que el carruaje estaba listo para partir y era necesario acelerar. Después de un tiempo, la heroína conducía por el bosque. La niña no podía darse cuenta de cuán similar era su apariencia a su cuerpo anterior. Adriana miró por la ventana. Después de mucho tiempo, finalmente tuvo la oportunidad de ver la naturaleza no solo en una imagen. Se alegró de que su salud fuera excelente. A la niña le hizo gracia que Bly fuera la amante de Noevian. La heroína supuso que los amantes podrían tener algo más que una relación cercana. Adriana no lo podía creer, pues su esposo simplemente no tenía tiempo para citas debido a su constante trabajo. La heroína decidió descubrir qué conectaba exactamente a Noevian con Blair. Quedaba muy poco en el lugar del funeral. Una gran multitud se reunió cerca del ataúd. Todo el pueblo estaba enfadado, al menos así lo fingía, y quería la paz para el difunto. Adriana se preguntó si había sido una buena persona durante su vida. Después de todo, la heroína se casó con la primera persona que conoció y vivió toda su vida en el palacio. Algunas personas ya se estaban yendo. Blair se sorprendió de que todos lloraran como si conocieran personalmente a la archiduquesa. La heroína no quiso creerlo. Lo más probable es que muchos solo fingieran estar molestos. En el ataúd yacía el frío cuerpo de la archiduquesa, vestida con hermosas ropas. A Adrian le recordó el funeral de la emperatriz Retina, que también murió joven. Blair se acercó. Comenzó a comprender que su vida pasada ya había quedado atrás y que llamarse a sí misma S.R.A. Trovica era ilógico. Desde atrás la gente anunció que había llegado el propio Noevian. Todos se dispersaron para no molestar al archiduque. La niña se fijó en el señor Trovick.
El tipo se acercó rápidamente al ataúd a pesar de su fatiga. Cuando se acercó, la heroína vio las emociones de Noevian. Su rostro estaba pálido y sus ojos contenían las lágrimas. El chico no pudo soportarlo y empezó a llorar. Para Adriana fue doloroso comprender que simplemente no podía decir la verdad. Blair decidió de alguna manera iniciar una conversación, pero Noevian la ignoró y corrió hacia la tumba. El archiduque cayó de rodillas. Las manos del chico temblaban. Lo más probable es que el marido amaba a Adriana, ya que lloraba mucho. La gente volvió con el difunto. Los gritos y llantos de Noevian se podían escuchar por todo el cementerio. El hermano de Ariana se acercó con su esposa. Los recién casados estaban tristes por la pérdida de un familiar. Ese tipo corrió hacia la tumba. Rogó a los dioses que salvaran a su hermana. La esposa intentó calmar a su amante. El archiduque y su cuñado estaban de rodillas. La gente volvió lentamente para saludar a Adriana. La heroína no tuvo más remedio que marcharse en silencio. La niña quería que sus familiares la llamaran por ese nombre, y no por su cuerpo sin vida. Adriana entendió que esto nunca volvería a suceder. Tuve que dejar atrás mi vida pasada. Ha llegado la noche. Toda la gente se fue. Se hizo el silencio en el cementerio y Blee estaba de pie detrás de uno de los árboles. La heroína esperaba no haber permanecido allí en vano. Existía la posibilidad de que Noevian decidiera regresar a la tumba para estar solo. La niña rezó para que su marido viniera después de todo. En la tumba estaba escrito el nombre, Adriana Svantrovica, y el estatus, dueña del territorio norteño de Trovica. Blee escuchó un crujido. Aunque estaba asustada, necesitaba ver qué estaba pasando allí. Un caballo apareció cerca de la valla. A juzgar por la figura, el jinete era un hombre fuerte. El extraño saltó del animal. Un guardia de seguridad se le acercó. Entonces él era una especie de aristócrata. Adriana, a causa de la oscuridad, no podía entender quién estaba allí parada. El tipo salió a la luz de la luna. Un hermoso traje blanco y rayas en los hombros. El cabello era de un blanco brillante. Definitivamente no es noeviano. Blee se asomó cuidadosamente desde detrás del árbol. La niña se preguntó qué clase de extraño decidió venir a su tumba. Ese tipo decidió mirar hacia atrás. Cuando levantó la cabeza, la heroína notó unos ojos rojos brillantes que brillaban ligeramente por la luz. La rubia finalmente notó la tumba de Adriana. Corrió rápidamente hacia el monumento. El desconocido cayó de rodillas. Todo el cuerpo del chico temblaba. Como se hizo el silencio, se escuchó un llanto amargo. Adriana salió de detrás del árbol. La heroína se preguntaba por qué alguien iba a la tumba por la noche y lloraba así. El chico no podía calmarse. Blee entendió que lo más probable es que el extraño la conociera en una vida pasada, pero simplemente no podía decir la verdad. La heroína decidió no comunicarse con el extraño, porque no sabía qué tipo de relación tenía el anterior dueño del cuerpo con aquel peliblanco. La condesa quiso salir tranquilamente por la entrada principal. Ese tipo de repente llamó a la señora por el nombre de Adriana. Blair estaba asustado, pero quería examinarlo. El extraño estaba llorando. El rubio volvió a llamar a la condesa archiduquesa. El chico se puso de pie muy lentamente. Quería correr hacia Adriana, pero algo le impedía hacerlo. El cuerpo del desconocido estaba completamente cubierto de sangre. Claramente era doloroso para el pobre hacer cualquier cosa. Mientras el chico se distraía con sus heridas, Blee aceleró el paso. No quería comunicarse con nadie, especialmente de noche en el cementerio. La rubia intentó convencer a Adriana de que parara, pero la heroína solo empezó a correr más rápido. Pronto, por sus propios medios, Blair llegó a la mansión. Los sirvientes se sorprendieron al ver el estado de su señora. La niña respondió a todos que simplemente tenía prisa por llegar a casa. Desde la rodilla hasta los dedos, toda la piel estaba cubierta de abrasiones y heridas. Perdió los tacones a la entrada del cementerio. Marge ordenó a Jonah que tratara los pies de la señora. La pequeña evidentemente no discutió y rápidamente examinó con la mirada el estado de la piel. La niña se sentó de rodillas y limpió con cuidado todas las heridas. Adrien se sintió cansado solo cuando cruzó el umbral de la mansión. Jonah usó un hisopo de algodón para recoger toda la suciedad y la sangre. La señora intentó no moverse para no molestar a la criada. Adriana tenía dolor de cabeza. La niña tenía muchas preguntas. Sobre todo quería entender qué clase de hombre llegaba a la tumba. La heroína recordó la imagen del extraño. Las lágrimas del hombre de pelo blanco corrieron como un arroyo mientras Blee huía del cementerio. La niña estaba molesta, porque si no fuera por ese loco, habría tenido la oportunidad de ver a Noevian. Marge se sentó a su lado. La mujer trajo té.
El sirviente se preguntaba si la condesa habría conocido al archiduque. Blair respondió que se habían cruzado, pero ella decidió no aclarar que no hablaron ni siquiera se miraron. A la heroína le pareció que ella y su marido estaban en mundos diferentes y que nada se podía cambiar. Entonces la niña tuvo que esconderse en el cementerio y simplemente llorar. Sintió pena por Noevian, porque el chico sobrevivió a la pérdida de su amada. Adriana se avergonzó de atreverse a dudar del amor de su marido. La morena se agarró el dobladillo de su vestido y trató de descubrir qué tenía que hacer a continuación. Marge preguntó si la señora había visto el cuerpo de la archiduquesa. La heroína recordó el rostro del difunto y quedó sorprendida por la belleza de su apariencia pasada. Blair entendió que ya no era posible regresar y convertirse en Adriana. Noevian, según la antigua tradición, tuvo que pasar 100 días de luto por los muertos para poder cumplir con el deber de la familia imperial. La niña pensó que esta situación era divertida. Después de todo, el hombre tendrá que sufrir y llorar a su amada, que en realidad está viva. Marge notó las emociones de Blair y se sorprendió, porque no podía creer que la señora estuviera llorando por el funeral. Adriana volvió a la realidad. Ella examinó sus palmas. La heroína recibió un cuerpo sano, pero a cambio lo perdió todo. El criado decidió no molestarse y dejó en paz a la condesa. Blair se cubrió la cara con las manos y esperó que todo fuera solo un sueño. En ese momento, un extraño se acercó a la mansión. Su peinado no se parecía al de Noevian ni al de ese tipo del cementerio. Una de las criadas entró en la habitación. La niña dijo que había sucedido algo importante. Jonah ya terminó de tratar los pies de su ama. Blair estaba preocupado y preguntó qué pasó. Esa trabajadora se asustó cuando estuvo cerca del dueño. Le tendió la nota con manos temblorosas. Adriana reconoció la letra de Noevian. El marido escribió una solicitud para que la condesa cumpliera su promesa. La heroína vio muchas veces a su amante escribir, y estaba segura de que la carta la había escrito él. Pero la niña no podía entender qué era exactamente lo que había que hacer. La voz de un sirviente de cabello castaño se escuchó afuera de la puerta. La criada informó que había venido un hombre que quería saber quiénes estaban presentes en el funeral de la archiduquesa. La señora preguntó qué respondió la niña. El sirviente explicó que no buscaban específicamente a la condesa, sino simplemente a personas que habían visto el cuerpo de Adriana. Ella afirmó que no le dijo nada a nadie. Blair decidió ir a hablar en persona. Marge sugirió enviar al hombre a la sala de emergencias ya que ya era tarde, pero la señora se opuso. La niña aclaró que lo mejor para ella era comunicarse con el invitado. La heroína salió al pasillo. La condesa corrió hacia la salida y estuvo segura de que ese hombre era Noevian. La chica de las escaleras ni siquiera pensó en reducir la velocidad. Esperaba que su amante estuviera parado afuera de la puerta. Habiendo descendido, Adriana abrió rápidamente la entrada. Afuera había mucha luz y la luz de la luna iluminaba ligeramente la habitación. Pero a pesar de las esperanzas, no era Noevian quien estaba al otro lado de la puerta. Allí estaba un chico pelirrojo, y a juzgar por su vestimenta, era un mensajero común y corriente. Después de esa reunión, 2 trabajadores estaban junto al carruaje y hablaban de los que estaban en el funeral. Se acordaban de Marge, pero por las palabras de la condesa, resultó que el sirviente no vio a su Alteza en la tumba. La chica habló asustada, por lo que el chico ni siquiera dudó de la veracidad de las palabras. El desconocido del cementerio se bajó del carruaje. Su condición era aún peor y ya estaba muy inestable, probablemente debido a la pérdida de sangre. Los guardias agarraron al señor por ambos lados. Un sirviente dijo que al dueño simplemente le agradaba esa chica y se comportaba de manera extraña. El pelirrojo intentó convencerlo de que no tenía sentido acercarse a la condesa, porque estaba asustada después de lo sucedido en el cementerio. El segundo guardia notó que el caballero simplemente vio un fantasma y eso es todo. El dueño estaba enojado, porque estaba seguro de haber conocido a Adriana. El primer sirviente se disculpó y dijo que se habían equivocado al intentar expresar su opinión. El tipo admitió que si su Alteza se viera a sí mismo desde fuera, también se asustaría. El guardia se armó de valor y aclaró que la niña se puso tensa al ver los ojos rojos del caballero. El segundo sirviente intentó hacer callar a su amigo. El propietario decidió estar de acuerdo con la opinión de los trabajadores y se ofreció a marcharse. Pero también afirmó que la condesa debería haber estado bajo vigilancia constante. Su Alteza quería subir al carruaje, pero de repente le dolió la cabeza y cayó al suelo. Los guardias se asustaron y corrieron a ayudar. El sirviente tomó la mano del amo. Ordenó a Neil que se quedara en la mansión y cumpliera la orden de vigilancia.
Luego los trabajadores cargaron rápidamente a Alteza en el carruaje. El cochero golpeó a los caballos con su bastón para regresar al palacio lo más rápido posible. Neil esperó hasta que salieron de la mansión. El tipo debería haber ideado un buen plan para congraciarse con la condesa. Cuando Alteza estuvo sentada en el carruaje, comenzó a llorar en silencio. Los guardias se sorprendieron al ver esto y ni siquiera supieron qué hacer. El dueño de cabello rubio y siniestros ojos rojos es el segundo príncipe de Roudness, el hijo pródigo del emperador. El chico no perdió la oportunidad de pasar la noche con ninguna mujer, pero era una de las personas más problemáticas del imperio. El padre no amaba particularmente a su hijo, como muchos otros. Roudness nació incomparablemente bella y con un carácter alocado. Esa mañana el príncipe creó un verdadero caos, un par de horas antes del viaje al cementerio. En el castillo la guardia no se quedó atrás del maestro. Se preguntó si realmente todo estaba bien. El sirviente recordó que Roudness fue atacado por un monstruo y las heridas eran graves, por lo que necesitaban ser tratadas con urgencia. El príncipe aseguró que todo estaba bien. Ya se había acercado a su habitación, y sin escuchar al empleado, entró. Neil decidió que no valía la pena molestar al caballero por nimiedades. Como ya no había más trabajo que hacer, el sirviente se estaba preparando. Un ruido agudo en la habitación del príncipe. Fue como si hubiera comenzado una pelea. El empleado entró e intentó averiguar qué había pasado. Una niña asustada estaba sentada en el suelo. Roudness sostuvo la espada como si estuviera listo para matar a su malvado. Neil reconoció a la hija de los nobles. La señora insistió en que solo quería entregarle el periódico. Estaba sonrojada y llorando. El príncipe acercó la espada y ordenó a la niña que saliera rápidamente de la habitación. El pobre no tuvo otra opción y tuvo que obedecer. Pero Roudness aún así tomó el periódico. El guardia le recordó que había malos rumores sobre el señor y que era mejor no pelear ni matar a todos. El príncipe respondió que no le importaba lo que pensara la gente. El tipo arregló el periódico y empezó a leer las noticias del día. Roudness se tumbó en estado de shock por lo que leyó. El periódico informó sobre la muerte de la archiduquesa Adriana a causa de una enfermedad crónica. Sin pensarlo dos veces, el príncipe se dirigió al cementerio. Neil intentó disuadir al caballero del viaje porque las heridas podrían volver a desgarrarse. El sirviente se sorprendió de que Roudness estuviera llorando por la muerte de una niña. Pero ahora la tarea principal del guardia era conocer mejor a una persona como March. Al día siguiente, la rutina habitual tuvo lugar en la mansión. La condesa dio órdenes de guardar las cosas. March se alegró de que finalmente se hubiera tirado toda la basura, porque hacía que el ambiente fuera mucho más agradable. La heroína supuso que antes no había ninguna persona que gestionara los asuntos de la casa. El mayordomo entró en la habitación. Le pidió a la señora que le ayudara con algunos documentos. El anciano aclaró que el conde solía hacer esto, pero como estaba fuera nadie podía terminar el trabajo. Adriana tenía suficiente conocimiento para resolverlo. Blair señaló las líneas del papel y explicó cómo funcionaba. El mayordomo lo recordó todo. March observó y quedó muy complacida con el nuevo comportamiento de la amante. El sirviente ordenó a las otras sirvientas que dejaran de descansar y terminaran rápidamente el arreglo. Adriana observó el trabajo coordinado de los sirvientes. Se alegró de que todos empezaran a sentirse más cómodos estando en la mansión. Las niñas llevaban una caja grande. Los amigos discutían acaloradamente algo y se reían alegremente. Los trabajadores perdieron ese miedo cuando la señora estuvo cerca. La heroína no podía imaginar su vida futura. Pero primero quería mejorar las relaciones con los sirvientes. Adriana salió para estar a solas con sus pensamientos. La niña trató de entender qué conectaba a Noevian y Blair. La condesa todavía no ha tirado esa nota. Estaba muy preocupada por las palabras escritas, que a primera vista eran inofensivas. La heroína sugirió que la pareja podría ser simplemente una amiga cercana, pero ella inmediatamente lo negó, porque su marido siempre estaba solo. Adriana pensó que podrían estar relacionados, pero Noevian era miembro de la familia imperial, y resulta que Blee también tenía un alto estatus. La niña se acercó a la fuente. Entendió que la suposición sonaba estúpida, porque en este caso era poco probable que se hubiera casado con el viejo conde Acacia. Adriana esperaba que Noevian fuera simplemente amigo de Blair. La heroína recordó cómo decidió leer un libro en la mansión. Entonces, March se sorprendió de que la señora leyera algo más que revistas. La condesa notó que en la oficina había muchas novelas interesantes. Al recordar la reacción de los sirvientes, Adriana supuso que los Blair nunca habían leído.
La heroína se tranquilizó con ese incidente. Después de todo, había pocas posibilidades de que Noevian, el mejor estudiante de la academia, se comunicara con una chica que ni siquiera tenía un libro en sus manos. Adriana acalló su risa. Examinó cuidadosamente el nuevo cuerpo en el reflejo del agua. Sosteniendo su mejilla, la niña dijo que la condesa era muy hermosa. En algunos lugares, la archiduquesa y Bleer son bastante similares. La heroína decidió que el anterior dueño del cuerpo era muy estúpido. Entendió que ya no podía seguir así, y que valía la pena cambiar algo. Adriana quería entender de qué promesa se hablaba. La chica decidió buscar a Noevian ella misma y no esperar a que el chico se pusiera en contacto con él. Marge corrió hacia la fuente. El sirviente informó que el dueño había regresado y quería ver a su esposa. Adriana se alegró con esta noticia. Después de todo, esta era la oportunidad perfecta para conocer esa promesa. El viejo conde entró en su habitación. Se paró junto a la ventana esperando que su esposa viniera a verlo. Bleer entró y anunció su presencia. El señor Acacia inmediatamente se volvió hacia la puerta y se alegró de verlo. La pareja se sentó a la mesa y se sirvió té. El marido cambió de humor. Se preguntó si su esposa habría conocido a Noevian. Bleer respondió que aún no se había comunicado con el archiduque. El anciano preguntó si Madame pensaba cumplir su promesa. Adriana se alegró de haber encontrado a alguien que al menos sabía algo. Preguntó de qué estaba hablando exactamente su marido. El conde cayó de rodillas. El anciano le rogó a la niña que cumpliera su promesa, porque quería tener una muerte digna. El marido puso las manos en el suelo. El señor Acacia estaba enojado porque otras personas mayores vivían vidas tranquilas, mientras él trabajaba para el archiduque. Bleer ordenó calmarse y ponerse de pie. El anciano recordó que Noevian no era misericordioso. La heroína tenía miedo de que por una pregunta su marido comenzara a humillarse tanto. Ya estaba temblando por todos lados y no sabía lo que estaba diciendo. Bleer intentó explicarse de alguna manera. La niña aclaró que solo quería escuchar la opinión de su marido sobre la promesa. El anciano se llevó las manos a la garganta. Preguntó si sería posible conservar el título si la esposa cumplía con todo. Adriana ya está confundida. Acacia dijo que ya no tenía intención de participar en esta estúpida actuación. El conde lamentó haber aceptado el matrimonio. Sugirió que Bleer hizo todo esto solo para convertirse en el amante legítimo de Noevian. La heroína se quedó inmóvil. La niña apretó los puños con ira porque finalmente empezó a entender al menos algo. Recordó cómo Noevian lloró sobre el cadáver de su esposa, lo que probablemente fue una actuación frente a otras personas. Adriana estaba molesta, porque estaba bastante claro que Bleer era la amante del archiduque. El segundo príncipe estaba en el pasillo. Era la mansión de la familia real. El tipo detuvo a su pariente, Noevian. El archiduque se levantó. Rodnes recordó que se iba a celebrar una ceremonia de victoria inútil. El moreno felicitó a su Alteza por su próximo logro. El príncipe preguntó si estaría presente en el evento. Después de todo, si no fuera por Noevian, el chico habría sido derrotado en el campo. Rodnes dijo que se sentiría decepcionado si el archiduque no asistiera a la ceremonia. La hemorragia ya había cesado, pero las vendas seguían sucias. Noevian recordó que estaba de luto. También necesitaba despedir a su esposa en su último viaje. El archiduque hizo una reverencia y dijo que estaba a punto de abandonar el palacio para terminar sus asuntos planeados. Cuando el chico ya se había ido, Rodnes le pidió que aceptara el pésame por la pérdida de su esposa. Noevian se detuvo y claramente estaba conteniendo su ira. El príncipe sonrió sarcásticamente al darse cuenta de que había herido los sentimientos de su pariente. El archiduque se dio la vuelta lentamente, examinó a Rodnes y guardó silencio. En el pasillo la situación no hacía más que calentarse, pero Noevian no inició ninguna pelea. El chico hizo una reverencia y con tal gesto demostró que aceptaba sus condolencias. El príncipe observó esto y trató de contener su ira. El guardia recordó que el señor ya había expresado su pesar por la muerte de Adriana. Rodnes aclaró que no vio el cuerpo en persona. Por tanto, esas palabras no se pudieron contar. Neil supuso que el archiduque ya sabía que el príncipe había visitado la tumba de Adriana. El señor respondió que no le preocupaba en absoluto la opinión de la sociedad. El guardia recordó que Noevian no permitía que nadie se acercara al cuerpo de su esposa. El señor Trowick le pidió al rey que no le mostrara a Adriana. El sirviente admiró esta acción, pero esto no pudo durar mucho porque incluso la emperatriz Retina pasó por ese procedimiento. 100 días de luto. Neil se ofreció a preparar todo para que el príncipe pudiera expresar formalmente su pésame.
El señor afirmó que esto no tenía sentido. Roadness estaba seguro de que ese imbécil nunca mostraría el cuerpo de su esposa. Según la antigua tradición, mientras se llevaba a cabo el procedimiento, Adriana yacía en un ataúd de cristal en algún lugar de la mansión. El guardia quiso preguntar más, pero el señor cambió de tema. El chico ordenó que le enviaran una invitación a la ceremonia de victoria en la mansión Acacia. Neil notó que el conde podría no venir porque era vasallo de Noevian. El anciano no podía presentarse a tales eventos sin el permiso del propietario. Roadness dijo que la dueña de esa casa era una niña. Esto significaba que podía venir con sus doncellas. El guardia se dio cuenta de que el caballero quería conocer a Lady March, pero el sirviente no podía entender por qué el príncipe necesitaba reunirse con el empleado del conde Acacia. Roadness no tenía intención de explicar sus intenciones. El tipo claramente tenía un plan sobre el cual Neil no necesitaba ser iluminado. Han pasado varios días desde aquel incidente. Adriana no podía olvidar cómo su marido le suplicaba que cumpliera esa promesa. La heroína se encerró en la mansión para recuperarse del susto. Le conmovieron las palabras del conde sobre la cercanía de Bleer y Noevian, aunque era solo una suposición. Adriana estuvo en cama todo el día. La niña se percibía a sí misma como una amante legal. En la sociedad existía una tradición ridícula según la cual un hombre casado no podía tener una relación oculta con una mujer soltera. Bleer recordaba constantemente a Noevian. Decidió levantarse y caminar un poco para tomar un poco de aire fresco. Había una revista sobre la mesa. La niña lo notó inmediatamente y quiso leerlo rápidamente. Hablaba del baile en honor a la victoria del segundo príncipe. También se dijo que la característica principal de la ceremonia deberían ser las marcas de moda de vestidos y sombreros para encantar a Roadness. Adriana había oído hablar mucho de la fuga del tipo de la capital. La niña estaba segura de que él no organizaría esas vacaciones. Hubo un golpe en la puerta. Jonah entró silenciosamente y dijo que el vestido estaba listo y que ya lo habían entregado. Bleer se sorprendió. El sirviente recordó que ese traje fue devuelto para ser modificado según las instrucciones de la condesa. Adriana no estaba contenta con esta noticia. Después de todo, ya tienes mucha ropa en tu guardarropa y algunas cosas nunca las has usado. Jonah asumió que la dama quería debutar en la nueva temporada. La heroína no esperaba escuchar esas palabras. Bleer preguntó por qué la iniciación no había ocurrido antes. La sirvienta dijo que no sabía nada y simplemente repitió el discurso de la señora. Al final resultó que el nuevo cuerpo no tenía 22 años. La criada dijo que la condesa estaba molesta por perderse su debut. Jonah citó a Bleer diciendo que estaba lista para quemar la mansión si algo salía mal. Esta es exactamente la declaración que la niña le hizo a su marido. Adriana se avergonzó de tal descaro del anterior dueño del cuerpo. La heroína supuso que la condesa no tenía raíces en una familia noble. Bleer decidió retomar la conversación sobre el vestido. Preguntó dónde estaba el traje en ese momento. La condesa llegó al estudio con sus doncellas. La niña miró el artículo comprado. Preguntó qué esmeralda estaba colgada. El vendedor aseguró que todas las joyas eran exclusivamente de clase S. La condesa decidió revisar el cheque. La niña no confiaba en absoluto en el hombre y, por lo tanto, trató de comprobarlo todo. El vendedor estaba jubiloso y ya se reía en voz baja. Después de todo, antes Bliss simplemente tomaba su palabra y siempre lo ganaba todo. Adriana notó que la hoja de pedido y los vestidos no coincidían. Y sin embargo, el hombre eligió la esmeralda más cara. La condesa incluso estaba satisfecha de cómo el vendedor intentaba no parecer un fraude. Blee preguntó cómo esta simple esmeralda podía ser de clase S. La chica se acercó al vestido para asegurarse. El vendedor afirmó que solo se ocupaba del transporte, por lo que no entendía la valoración. En este caso, la condesa se ofreció a explicarlo todo ella misma. March y Jonah se sorprendieron, pero se quedaron en silencio para no molestar a la señora. Bleer se acercó al vendedor. Ella ordenó al hombre que mirara hacia arriba. Estaba asustado y obedeció de mala gana. La heroína se señaló los ojos. La niña afirmó que este es exactamente el color que debe tener una esmeralda de la más alta calidad. Adriana creció sin madre. Por eso, desde pequeño aprendí a prestar atención a muchas cosas. Los sirvientes enseñaron a la niña a mirar con atención para encontrar joyas de la más alta calidad. Una mujer dijo que tuvo que mirar el centro de la piedra para entender de qué clase era. La heroína tenía que demostrar su valía todos los días, por lo que tuvo que esforzarse más que los demás. La niña se negó a creer las palabras del vendedor. Adriana estaba enojada porque cosas tan terribles se podían vender así.
Probablemente Blair pidió las cosas más caras y no las revisó. El hombre supuso que lo más probable era que hubiera habido un error, y por tanto iba a traer otro vestido. La condesa respondió que no había necesidad de esforzarse. El vendedor se alegró y suspiró aliviado, porque pensó que Blee había decidido perdonar. La niña dijo que compraría cosas por la cantidad que se liberaría después de la revaluación. La morena aclaró que esperaba una disculpa personal por parte del dueño del estudio. El hombre pidió que el castigo se limitara solo a él. La vendedora prometió hablar con el joyero y la trabajadora para que pudieran confeccionar un bonito vestido nuevo para la condesa. Blair afirmó que no tenía ninguna queja sobre la demanda y simplemente quería devolver la diferencia de coste. Aclaró que seguiría haciendo negocios con Reblea, pero al mismo tiempo había perdido la confianza en el estudio. Jonah y Marge admiraron el coraje de su dama. El vendedor no tuvo más remedio que aceptar esos términos. Después de regresar, los sirvientes discutieron durante mucho tiempo lo sucedido. El pequeño se rió al recordar la expresión de aquel trabajador. «Pero tuve que volver a trabajar». Jonás se acercó a la dama y le ofreció devolverle el vestido y comprar uno más lujoso. Blair dijo que un disfraz más completo podría atraer atención innecesaria. En el baile bastaba con dar la cara. En una vida pasada, pocas personas vieron la imagen de Adriana, pero algunos conocidos cercanos pudieron reconocer este comportamiento. Marge y el sirviente escucharon a la señora con preocupación. Blee se sorprendió y le preguntó qué había dicho mal. Todo el mundo solía pensar que la condesa quería ser el centro de atención, pero las criadas no respondieron preguntas. Simplemente dijeron que necesitaban volver al trabajo. La señora ya entendió lo que pensaban los sirvientes. Blair decidió cambiar de tema y le recordó el outfit. Se preparó el disfraz y se lo puso un maniquí. La condesa sugirió que el vestido era demasiado revelador para una debutante. Jonah respondió que el estilo fue elegido para satisfacer los gustos del dueño de los artículos. Blair explicó que de esta manera sería muy visible y atraería todas las miradas. Pero antes, la condesa creía que era pecado no lucir tanta belleza. El pequeño recordaba perfectamente esas palabras. Adriana se sintió avergonzada y confirmó los argumentos del criado. Pero la heroína no tuvo otra opción. Tuvo que asistir a la ceremonia para poder conocer a Noevian. La señora estaba segura de que este evento podría ser una buena oportunidad para su debut. El sirviente recordó que el evento comenzaría al día siguiente. Blair entendió que el plazo era corto, pero como el vestido estaba listo, podía arriesgarse. Jonah aclaró que nadie invitó a la anfitriona a la ceremonia. Adriana se sorprendió de lo hogareña que era la familia Acacia. Olvidó que ya no era archiduquesa. Blair preguntó dónde estaba su marido. Solo el anciano podía saber cómo llegar allí. La criada respondió que el señor estaba en su oficina todo el tiempo. La heroína corrió a la habitación de su marido. Se preguntó si el señor Acacia tendría suficiente influencia para conseguir una invitación a un evento tan importante. La condesa se sintió atraída por la alegría de Marge. Al acercarse al balcón, la niña vio al mayordomo y al sirviente. La criada informó que se había pedido a la familia que asistiera a la ceremonia de Victoria. Blair no se sorprendió especialmente. No entendía por qué la carta fue enviada en mitad de la noche y el último día, y no con antelación. Marge estaba encantada porque por primera vez en 30 años habían recibido una invitación a una celebración tan grande. El resto de los sirvientes vinieron a leer la carta. Adriana sugirió que el propio Noevian podría haberlo escrito, pero la heroína se negó a creer en sí misma. Quería escuchar personalmente a su marido y saber si Blair era su amante. La niña no iba a creer los rumores. Noevian y su esposa tenían una excelente relación, y ninguna sociedad podía separar a los recién casados, así lo creía la archiduquesa. El tiempo pasó rápidamente. Ya era el comienzo de la ceremonia. Blair y su marido llegaron a la mansión, pero el conde estaba muy preocupado y no lograba calmarse. El anciano preguntó si tenía que entrar. Al ver la mirada de Blair, el señor Acacia inmediatamente cambió de opinión y anunció humildemente que asistiría a la ceremonia. La heroína entendió que era muy difícil para el anciano, pero aparecer sin pareja sería sospechoso y no estaría permitido. Para una familia así, ser invitado a la ceremonia fue un gran honor. Cuando la pareja subió al carruaje, los sirvientes salieron a la calle y apoyaron unánimemente a la señora. La heroína se vio obligada a descubrir lo que quería. La niña abrió la puerta con confianza y condujo a su marido al interior. El sirviente anunció que había llegado la familia Acacia, pero ninguno de los presentes miró siquiera en su dirección.
Blair estaba mentalmente preparado para el hecho de que a nadie le importaba la presencia de la condesa. La niña examinó a los invitados, buscando a las personas adecuadas. Preguntó si el anciano estaba preocupado. El señor Acacia respondió que si pierde el conocimiento, entonces que su esposa no le preste atención y descanse en paz. La esposa quiso tranquilizar al conde, pero el sirviente anunció nuevas llegadas. Para la niña era importante ver a todos. El trabajador dijo que en la puerta aparecieron el gobernante del gran imperio de Ronta, así como su esposa, la emperatriz. Luego vino la esperanza de todo el país, Su Alteza el príncipe heredero junto con su amada. El sirviente quería mantener la intriga. Anunció que pronto vendría aquel que había logrado demostrar el poder del imperio derrotando a los rebeldes en el oeste. Toda la gente perdió el ánimo y se volvió hacia la entrada. Los sirvientes dijeron en voz alta que había llegado Su Alteza el segundo príncipe. Roudness estaba tranquilo y no miró hacia los nobles. Las niñas lo admiraron porque vieron por primera vez al hijo del emperador. Un tipo intentaba calmar a sus amigos. Blair percibió al príncipe como un psicópata. La imagen del soldado le parecía muy familiar, como si se hubieran cruzado antes. La heroína recordó el cementerio. La niña sugirió que Roudness era el hombre que lloró en la tumba de Adriana. Apareció el emperador. El hombre deseó que todos disfrutaran de la alegría de la victoria. La gente gritaba gloria al príncipe y añoraba la prosperidad de Ronta. Roudness miró a los presentes. Nuestra heroína llamó la atención del chico. El primer baile estaba por comenzar y debía elegir una chica. Blair notó la mirada del príncipe sobre ella. La condesa estaba un poco asustada, pero intentó no demostrarlo. El chico bajó lentamente al primer piso. Volvió a mirar a todos los invitados, buscando una señorita adecuada. La condesa se escondió detrás de su marido. La niña se cubrió la cara con un abanico para que nadie prestara atención al enrojecimiento. Roudness parecía caminar decididamente hacia Blee. La heroína rezó para que el chico no se acercara a ellos, pero el príncipe parecía haber escuchado la petición de la condesa. El soldado invitó a bailar a otra chica. La gente se sorprendió y quiso saber qué estatus tenía esa señorita. La orquesta empezó a tocar una melodía. Todos se acercaron al centro y formaron un círculo en parejas. Blair se alegró de que Roudness no la reconociera. El anciano ya se había puesto pálido y no podía moverse, porque era la primera vez que estaba tan cerca de personas de alto rango. La heroína se aseguró de que el hombre del cementerio fuera el príncipe. Mientras bailaban, el soldado y la señorita encontraron algo de qué hablar. El señor Acacia se sintió enfermo. La condesa no estaba preparada para tal resultado. El baile principal había terminado y ahora todos estaban obligados a bailar. El anciano se disculpó por arruinar la velada. La niña no tuvo tiempo de hacer nada y él cayó al suelo. El conde cayó sobre la alfombra. Había un par de chicos cerca y de inmediato corrieron a ayudar. Blair se asustó y también intentó hacer algo. La orquesta no pensó en parar. Lo más probable es que el anciano tuviera un problema cardíaco. Mientras pedía ayuda, una hermosa melodía sonaba en la habitación. Los nobles llevaron al conde a la espalda. El tipo dijo que llevó al pobre a la enfermería. Blair también tenía previsto ir al médico para cuidar a su marido. La heroína estaba muy preocupada por su marido. Aunque no amaba al anciano, él seguía siendo un anciano por el que sentía lástima. Blair quería ir a la enfermería. Pero desde atrás, Roudness retorció las manos de la niña y ni siquiera le dio la oportunidad de darse la vuelta. El chico acercó a la condesa a él. Felizmente afirmó que finalmente había encontrado lo que buscaba. Mientras continuaba el baile, ninguna de las personas se dio cuenta de lo que el príncipe estaba haciendo allí. Blair ordenó soltarle las manos. Después de todo, después del final de la canción, todos mirarían a la pareja. La heroína intentó escapar. A la niña no se le permitió llamar la atención antes de conocer a Noevian. Neil se acercó a ellos. El caballero preguntó por qué Marge había venido al baile. Blair reconoció inmediatamente al chico. La condesa miró a Roudness. La niña supuso que fue el príncipe quien envió a su sirviente a la mansión. Blair quería liberarse primero. Ella movió los brazos y trató de alejarse, pero el fuerte agarre del soldado no se lo permitió. El príncipe notó que su señora podría encontrarse en una situación difícil si todos vieran que la niña no tenía pareja. Roudness ofreció su ayuda. Blee estaba categóricamente en contra y quería terminar la conversación, porque debido a ese tipo podría deshonrarse ante los nobles. La heroína quería que el príncipe simplemente desapareciera. La canción terminó y la orquesta tuvo un descanso de un par de minutos. Es posible que la gente se haya fijado en la pareja,
Blair aceptó ayudar. La niña pidió primero que le soltara las manos. El príncipe quedó satisfecho con la sumisión de la señora. Roadness aflojó su agarre y retrocedió un poco. La condesa exhaló un suspiro de alivio y ya estaba pensando en qué hacer a continuación. Los invitados vieron que el príncipe estaba junto a la niña. Alguien sugirió que el héroe del imperio había elegido a su próxima pareja de baile. El príncipe rodeó a la condesa y se paró frente a ella. La niña no podía imaginar cómo debería haber reaccionado. Roadness invitó a Blair a bailar. El rostro del chico estaba muy tranquilo y alegre, como si nada hubiera pasado. La heroína tenía miedo de aceptar. La gente susurraba y no entendía por qué la señora no tenía prisa por responder a la propuesta. Blair extendió la mano y agarró al príncipe. Quería terminar todo rápido para no llamar más la atención. La siguiente melodía se extendió por todo el salón. La pareja se paró junto a la fuente y giró lentamente al ritmo. El director dirigió la orquesta. Los trabajadores tuvieron tiempo para descansar y por eso tocaron sus instrumentos sin mucho esfuerzo. La heroína no entendía cómo el príncipe podía conocer a Adriana. Para ella era un misterio por qué el soldado había ido al cementerio. Blair estaba muy nervioso. La niña tuvo la sensación de que Noevian estaba entre la multitud. El príncipe quería contar la información innecesaria a la señora. Observó que en ese lugar bailó su primer baile con una dama similar. Roadness se dirigió a su compañera como la condesa Acacia. El chico agradeció a Blee por poder recordar esos recuerdos. El soldado supo desde el principio que no era el sirviente de March quien estaba frente a él. La heroína tenía aún más preguntas sobre el primer baile. En toda su vida pasada, Adriana bailó en esa sala solo una vez. En su debut a los 22 años, luego era el día de la mascarada, que se celebraba todos los años. Naturalmente, la niña respetaba las tradiciones y vestía apropiadamente. Durante toda la velada, solo el hermano y Noevian bailaron con la heroína. Ella disfrutó muchísimo el evento. Blair no pudo olvidar las palabras del príncipe sobre una persona similar. La niña pensó en todo e intentó adaptarse al ritmo de su pareja. Mientras la pareja daba vueltas, un hombre observaba lo que sucedía desde el balcón. La música continuó hasta el final. La condesa giró con Roadness. Cuando la niña se dio vuelta pudo mirar más alto y notó a ese hombre. Al mirar más de cerca, Adriana reconoció a su marido. Noevian no mostró ninguna emoción, como si no le importara con quién bailaba Blee. La orquesta empezó a tocar más fuerte. Los trabajadores aceleraron para igualar los movimientos del revisor. La condesa se alejó un poco de su pareja, pero el príncipe siguió abrazándola. La chica quería conocer a Noevian a cualquier precio. Roadness intentó detener a la SRA, pero la heroína no prestó atención a las palabras. La morena solo miraba a su amante para ver a dónde iría el chico. Blair salió corriendo del pasillo. La niña no podía permitirse el lujo de perder la oportunidad. Ella quería escuchar la verdad. La condesa salió al pasillo y miró a su alrededor. A Adriana le pareció que Noevian se había dirigido hacia la puerta del fondo. Blair estaba a punto de correr más, pero la sensación de que alguien estaba detrás de mí me perseguía. La niña gritó de dolor. Fuertes manos masculinas agarraron el frágil cuerpo de la señora y la presionaron contra la pared. Era Noeviano. El tipo preguntó cuánto tiempo Blair iba a molestarlo. La heroína estaba muy asustada por tal mala educación. El archiduque se acercó más. Adrien recordó que ella no era una condesa. Esperaba que su marido pudiera adivinar esto. Noevian olía a alcohol, lo cual no era natural. El chico preguntó por qué Blair estaba en silencio. La heroína estaba asustada y ni siquiera sabía qué decir. El archiduque recordó la antigua promesa. Adriana tembló aún más. Todas las preguntas que quería hacerle a su marido quedaron simplemente olvidadas. La niña intentó recordar. La morena quería saber si la condesa era la amante de Noevian. Blee preguntó qué promesa se estaba discutiendo. El archiduque no esperaba oír tal pregunta. Había decepción en la voz del chico. Noevian recordó que la pareja se hizo este voto el año pasado. Exhaló y olió a alcohol fuerte por la boca. El archiduque aflojó su agarre y notó que no quería recordar la muerte de Adriana. Blee tomó sus manos, que le dolían mucho. La niña vio lo molesto que estaba Noevian por la pérdida de su esposa. La condesa tuvo la sensación de que su corazón estaba a punto de estallar por la experiencia. Pidió recordar la esencia de la promesa. La heroína comprendió que tal vez no se repitiera otro incidente. La niña notó que de esta manera quería asegurarse de que no hubiera malentendidos entre ellos. Noevian se dio la vuelta. El señor Trovic vaciló. El chico estaba claramente preocupado y simplemente no sabía cómo iniciar un diálogo.
El archiduque reunió fuerzas y recordó que, en caso de muerte de Adriana, Bleer se convertiría en amante. Para la heroína, tal declaración fue un verdadero dolor. Noevian dijo que tras la muerte de su esposa planeaba suicidarse para poder encontrarse con su amada. Pero al recordar a Adriana, se dio cuenta de que su amada no querría que su marido viviera esa vida. El archiduque dijo que en ese momento pensó en Bleer. Después de todo, cuando un chico mira a la condesa, entonces, Noevian lo agarró del cabello y se dispuso a arrancarlo. El enamorado confesó que cuando ve a la señora Acacia se acuerda de Adriana. El archiduque admitió que era muy difícil estar cerca de la condesa, pero era doloroso incluso cuando su esposa estaba viva. Noevian dijo que era insoportable ver a Adriana sufrir todo el tiempo. Preguntó si la condesa entendía estos sentimientos. Bleer no respondió. Por primera vez, la heroína vio que una persona podía sufrir tanto por los demás que pensaba en su propia muerte. Para Adriana el recuerdo más doloroso fue ver a su marido llorar ante su tumba. Pero la condesa no entendía por qué Noevian necesitaba una amante, ya que amaba tanto a su amada. Bleer supuso que el archiduque quería pasar la noche con ella. La niña esperaba que su marido lo rechazara. Para la heroína, el único hombre en el que podía confiar en esa mansión era Noevian. Deseó que el señor Trowick no quisiera estar con la condesa. El archiduque se rió y declaró que no era tan bastardo. La chica exhaló un suspiro de alivio y pensó que su amante se había negado. Noevian acarició la mejilla de Madame. Aclaró que todo era mentira y en ese momento quiso pasar la noche con la condesa. El chico notó que quería a Bleer más que a Adrian. La pareja comenzó un beso apasionado. La heroína no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, el pobre recibió la pasión que siempre había deseado. La niña, debido a su estado de shock, no resistió de ninguna manera. Bleer puso su mano sobre el torso de su amante. Adriana siempre soñó con sentir abrazos así. Para la heroína todo esto era repugnante. Su corazón simplemente no podía soportarlo todo. Por lo tanto, la niña alejó a su amante de ella. Noevian quiso preguntar algo, pero la condesa le ordenó que se alejara. La morena no quiso mirar al chico y decidió mirar a su alrededor. Lo que vio en las sombras asustó mucho al pobre. La niña intentó decir algo, pero no pudo pronunciar una palabra. Todo este tiempo, Roudness estuvo observando a la pareja. Los ojos del tipo ardían de ira, como si estuviera dispuesto a matar al archiduque. Bleer salió corriendo. La niña decidió esconderse en el jardín y estar sola para poder calmarse. La condesa poco a poco recobró el sentido. No entendía qué estaba haciendo el segundo príncipe allí. Las mejillas del pobre todavía estaban rojas. La heroína recordó esos ojos rojos de Roudness. A la niña le pareció que una mirada tan penetrante lo traspasaba todo. Adriana entendió que el príncipe lo veía todo. Madame no quería mirarlo y por eso decidió huir. Bleer debería haber regresado antes al balón. Pero al pobre hombre no le quedaron fuerzas para contener las lágrimas. La condesa estaba temblando por todos lados. La niña lloraba constantemente y ni siquiera sabía por qué tenía esas emociones. Adriana notó que había perdido su zapato cuando se escapó. Marge insistió en que caminara solo despacio. Roudness salió de entre los arbustos. La niña inmediatamente notó al príncipe y tuvo miedo de decir algo. Bleer se quedó en el suelo por motivos de decencia. El príncipe supuso que la señora Acacia necesitaba ayuda. Madame se negó categóricamente. Neil salió después. El guardia le entregó a su amo una cosa negra que parecía zapatos. Adriana estaba muy familiarizada con esa cosa. Al mirar más de cerca, la niña reconoció su zapato. Bleer recordó que fueron estos zapatos los que perdió cuando huyó del cementerio de Roudness. El príncipe se acercó. El chico notó que la condesa Acacia claramente necesitaba ayuda. Adriana estaba enojada porque él puso esa expresión en su rostro como si entendiera todo. Con manos temblorosas, la niña tomó su zapato e inmediatamente le agradeció. Bleer se puso rápidamente los zapatos. Hubo un silencio incómodo entre la pareja. El príncipe esperó hasta que la señora estuvo lista para continuar la conversación. Pero la condesa no quiso comunicarse más y dijo que se iba a ir. Roudness sugirió que finalmente deberían presentarse formalmente. Bleer vaciló y no supo qué responder. La heroína no entendía por qué quería encontrarse con el segundo príncipe, porque ya sabía todo sobre ella. La chica decidió contar las cosas como son, es decir, que ella era la amante de Noevian Trowick. La condesa aclaró que quería dejar de ser así. La morena preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarla. Roudness se acercó. El chico sugirió que en este caso había una opción para intentar arreglar todo.
El príncipe recordó su pregunta sobre el ofrecimiento de ayuda. La heroína levantó la cabeza y vio sus ojos tranquilos. Pronto Blair regresó a la mansión. Los sirvientes intentaron hablar con la señora porque estaban muy preocupados por el aspecto del pobre. Jonah y su amiga estaban en la puerta. Los trabajadores querían gritarle a la señora y saber qué pasó en el baile. Adriana estaba acostada en la cama. La niña ni siquiera podía cambiarse de ropa. Ella no reaccionó ante los sirvientes y se perdió en sus pensamientos. Al regresar a casa, Madame no pudo dejar de llorar durante todo el camino. Por eso, el cochero escuchó el grito de su ama. Jonah preguntó si Blair tenía algún caso. Adriana quería estar sola y simplemente no contestarle a nadie. La niña recordó las palabras de Noevian. Cómo dijo que sufría por el dolor de su amada. La heroína no podía entender esas emociones, por lo que decidió permanecer en silencio. La pobre volvió a llorar en silencio. Adriana quería escuchar una confesión honesta de sus sentimientos, y no las quejas del archiduque sobre el cansancio y el dolor. La niña se quitó los zapatos en el suelo. Deseaba que Noevian simplemente dijera cuánto amaba a su esposa y no abrazara a Bli. La heroína estaba pensando en iniciar una relación con su amante en el papel de esta condesa, y esconderse en las sombras para vivir una vida pacífica con un sentimiento de dolor. Blair supuso que Roudness podía conocer todas sus circunstancias, como si entendiera quién estaba en el cuerpo de Madame. Entonces, la niña preguntó exactamente cómo podría ayudar el príncipe. El soldado aclaró que no tenía intención de involucrarse en riñas amorosas. Roudness sugirió que Blair propusiera lo que quería para que en la próxima reunión hubiera un diálogo claro sin pausas incómodas. La heroína no entendía por qué el príncipe necesitaba esto. La niña estaba interesada en saber qué le pediría a cambio después de la ayuda brindada. A la mañana siguiente, la condesa tuvo que salir. Jonah, durante los procedimientos, preguntó si Madame comía normalmente en el baile. La sirvienta recordó que la señora no toleraba bien el alcohol, por eso estaba tan preocupada. Blair se sentía incómodo ante tales preguntas. Adriana notó que su piel y su ropa estaban limpias. El pequeño claramente se encargó de todo. La dueña se mostró agradecida con su trabajador. La heroína tomó el periódico. Mientras leía, la niña quería pensar en lo que estaba sucediendo y decidir qué hacer a continuación. En una de las páginas había un anuncio de un abogado que estaba dispuesto a ayudar a conseguir la pensión alimenticia. Esta declaración atrajo a la condesa. A Adriana se le ocurrió un plan. Primero fue necesario separarse del señor Acacia y luego abandonar la ciudad a expensas de los pagos. Madame fue hacia la estantería. Quería intentar encontrar algo útil e interesante. La atención de la niña fue atraída por un escrito, donde en la portada decía todo sobre el divorcio. Blair quiso tomarlo, pero accidentalmente atrapó otro libro y cayó al suelo. Jonás cerró los ojos e informó que no vio nada. El sirviente dijo que era el diario de la señora. La pequeña notó que todo lo escrito en el interior estaba en un idioma extranjero, pero al mismo tiempo la anfitriona ocultó cuidadosamente su trabajo a todos. Para la heroína fue un verdadero hallazgo. Después de todo, la niña tuvo la oportunidad de conocer todos los secretos sobre la vida de Bli Acacia. Pero cuando abrió el diario, Adriana se sintió desilusionada. Después de todo, el libro fue escrito en el idioma Elacorn, que la archiduquesa odiaba más que nada en el mundo. Es hora del almuerzo. Blair decidió iniciar una conversación sobre el divorcio en un futuro próximo. El anciano se atragantó con la comida. El conde se secó la boca y apareció su alegre sonrisa. El caballero ordenó al mayordomo que trajera esa cosa. El señor Acacia le entregó los documentos a su esposa. El abogado ya había preparado el acuerdo de divorcio hacía mucho tiempo. Incluso el papel ya estaba deteriorado. Blair quería volver a comprobar el contenido. La niña rápidamente leyó todo y notó que no había ninguna cláusula sobre compensación monetaria. El anciano no entendía de qué hablaba la señora. La esposa explicó que en caso de divorcio se necesitan fondos para comenzar una nueva vida. El señor Acacia no tuvo otra opción. El conde estaba nervioso y preguntó cuánto quería recibir Blair. La niña se dio cuenta de que, dado que el matrimonio era por cuenta del archiduque, la dote debería ser bastante grande. El anciano comprendió el deseo de Blair. Extendió la mano y mostró en sus dedos la cantidad que estaba dispuesto a pagar. La niña guardó silencio, esperando pagos más aceptables. El señor Acacia adivinó lo que quería su esposa, y aunque le temblaba la palma, le ofreció más dinero. Blair le dijo al anciano que recordara los beneficios que recibiría después del divorcio. El conde no entendió lo que quería decir Madame. Adriana quería saber qué recompensa le había prometido Noevian al señor Acacia.
La niña sugirió que lo más probable es que finalmente pudiera descansar y recibir una merecida pensión. La heroína creía que el anciano era muy mezquino para un hombre que esperaba una bonificación del maestro. Blair extendió la mano e indicó una cantidad mucho mayor de la que ofreció su marido. El señor Acacia no se alegró cuando vio el deseo de la niña, pero no tuvo otra opción y tuvo que aceptar tales condiciones. Blair firmó el acuerdo, que fue modificado. La exmujer preguntó si podría haber utilizado el título de condesa en la recepción del archiduque. El anciano estaba tan feliz como un niño, y no se oponía a la petición de Madame. La heroína se alegró de haber tomado su primera decisión en dirección a Noevian. Adriana quería concentrarse en su nueva vida. Y olvídate de las venganzas y los agravios, y trata de disfrutar de las capacidades de este cuerpo. La heroína claramente decidió que se despediría de Noevian, quien consideraba a Blair de su propiedad. La condesa necesitaba volver a leer su diario. La niña odiaba el idioma elacón, y por eso tuvo que aprenderlo nuevamente en los libros. Adriana no recordaba nada de lo que se enseñaba sobre este tema en la academia. Madame no era capaz de leer ni siquiera un par de palabras. Lo más probable es que el diario describiera la relación de Blair con Noevian, que nuestra heroína realmente necesitaba saber. La condesa no quería contratar a un traductor, y planeaba simplemente aprender lo básico para poder leerlo ella misma. Jonah entró en la habitación y sugirió que la señora se tomara un descanso. Blair dejó el libro a un lado y preguntó al criado si el maestro de Elaconsky había escrito una carta de respuesta. El sirviente aseguró que el hombre aparecería pronto. La señora no estaba contenta con tal noticia, porque quería leer rápidamente el diario. La niña decidió relajarse y tomar té caliente. Jonás preguntó si el archiduque había enviado alguna carta. La condesa recordó los mensajes de Noevian. Fue entregado por la mañana y la heroína no pensaba leer el contenido. Pero era inaceptable hacer esto y Blair tuvo que leer la carta. Además, el chico envió un vestido. La niña aceptó las invitaciones, miró las iniciales de su amante y todavía no se atrevió a abrir el sobre. Jonás estaba muy interesado en saber qué había en la carta, pero la sirvienta no quiso imponerse y dijo que volvería a sus funciones. Blair comenzó a leer el contenido. Noevian escribió que la condesa fue invitada a un banquete con motivo del cumpleaños de la archiduquesa Adriana Trovica. La niña se rió preocupada. Aclaró que en el funeral todos quisieron reunirse y honrar plenamente a su esposa. Noevian escribió al final pidiéndole que Bli viniera y dedicara la velada en memoria de la archiduquesa Trovic. A Adriana le molestó que la invitación se volviera más absurda con cada línea. Los vasallos se vieron obligados a acudir a tal evento, pero el conde desapareció en cuanto vio la invitación. La gente normal no querría llamar la atención sobre este evento, pero lo más probable es que a Noevian le gustara todo. Era como si al archiduque le encantara crear y difundir tales rumores, para luego escuchar las discusiones del resto de los nobles. Blair ya imaginaba estas conversaciones como si la gente supusiera que Noevian se había vuelto loco tras la muerte de su esposa. La muchacha sospechaba que el banquete no se hacía para honrar a Adriana, sino para conocer a la condesa. La heroína decidió que no importaban cuáles fueran las intenciones de Noevian. En cualquier caso, estaba obligada a presentarse allí. El tiempo pasó rápido y el banquete ya había comenzado. Mucha gente vestía trajes negros, como si asistieran a un funeral. Jonás estaba preocupado por su amante, y trató de convencerla de que se pusiera al menos un chal para no parecer demasiado vulgar. Pero a Bli no le importaba. La niña llevaba un vestido bastante brillante y revelador. A pesar de la ocasión del banquete, la invitación era claramente sobre un cumpleaños, por lo que no se especificó un estilo de vestimenta específico. La condesa se sintió incómoda al estar rodeada de gente. Madame planeaba esconderse y estar en algún lugar tranquilo, pero Noevian logró fijarse en su amante. El chico notó que había llegado la esposa de su fiel vasallo, pero nadie se molestó en presentar a la condesa Acacia a la gente. La heroína no entendía cómo el archiduque podía ser tan terrible. Envió un vestido tan precioso y engañó a Blair, diciéndole que era un banquete de cumpleaños. La niña estaba muy preocupada y notó que esperaba ver un ambiente diferente, ya que la carta hablaba de un día festivo, no de un velorio. Noevian aclaró que la condesa simplemente no estaba acostumbrada a la vida social de la capital. El chico sugirió ir a otra habitación para darle a la invitada ropa adecuada del guardarropa de Adriana. Blair supuso que era una estratagema para conseguir algo de privacidad, pero la condesa decidió aceptar. El dueño de la casa condujo hacia las puertas. Cuando se acercaron a la salida, Noevian llamó al mayordomo.
El sirviente llegó obediente y rápidamente. El maestro ordenó que se ocupara de la condesa Acacia. El trabajador señaló burlonamente que completaría la tarea. La heroína reconoció a este sirviente. El chico nunca defendió a Adriana, pero le encantaba mirar desde la barrera. El mayordomo de la mansión Trovic, Gaspar. El sirviente sugirió que Madame fuera rápidamente a otra habitación. El trabajador condujo a Blair hasta el sofá. Pidió a la condesa que esperara un poco hasta que el señor estuviera libre. Cuando Gaspar se fue, Blair pudo relajarse y tumbarse un rato sobre las almohadas. Todo lo que pasó agotó mucho a la niña, pero la condesa comprendió que no había tiempo para descansar. Recordaba perfectamente su habitación de su vida anterior. Adriana guardaba en su dormitorio joyas que traía de la casa de sus padres. Blair se levantó el vestido y, a pesar de los tacones, corrió hacia los armarios. La heroína necesitaba actuar rápidamente mientras estaba sola. La niña agarró el asa y ya estaba esperando con ansias las cosas. Ella decidió tomar medidas tan radicales y, por lo tanto, se vio obligada a quitarle todo lo que pudiera ayudar. Pero cuando abrí el estante superior, descubrí que la caja estaba vacía. El collar que fue heredado y otras joyas desaparecieron. Adriana estaba segura que luego de su propia muerte, las criadas aprovecharon el momento y se lo robaron todo. Pero no hubo tiempo para enfadarse. Blair decidió quedarse con las joyas restantes. La niña temblaba mucho porque era una ladrona, a pesar de que estas cosas eran originalmente suyas. Dos chicos entraron a la habitación. El mayordomo sostenía una túnica negra en sus manos. El propio Noevian fue el siguiente. Afortunadamente, Adriana logró sentarse. Para que nadie notara su miedo, Madame se cubrió la cara con un abanico. Noevian pidió su ropa. El mayordomo obedeció y le entregó el artículo. El señor ordenó saludar a los invitados. Gaspar no disminuyó el paso e inmediatamente salió de la habitación, diciendo que todo saldría perfectamente. La heroína tenía miedo de estar a solas con Noevian, pero no había otra opción. Blair estaba de espaldas a su amante. El archiduque, lenta y cuidadosamente, le puso a la niña una capa negra. Noevian abrazó a la condesa con fuerza y fuerza. El chico repitió varias veces el nombre de los invitados en voz muy alta. La heroína empezó a creer que Blair era efectivamente la amante de su marido. Preguntó por qué el archiduque hizo todo esto. El chico nunca había abrazado a Adriana con tanta fuerza. La niña preguntó por qué Noevian escribió en la carta que el banquete era en honor de su cumpleaños, y además le envió un vestido tan brillante. El archiduque se dio cuenta de que su esposa en realidad había nacido ese día. Blair contuvo las lágrimas porque podría parecer extraño llorar en un momento así. La niña se separó del abrazo. Preguntó por qué estaba escrito en el salón que se trataba de un banquete fúnebre. Noevian explicó que si hubiera hecho una fiesta en honor al cumpleaños de la fallecida Adriana, entonces toda la gente habría decidido que el tipo se había vuelto loco. El archiduque solo quería divertirse juntos. Agarró a su ama de las manos y le quitó la capa. Blair intentó detenerlo. Después de todo, si Noevian hubiera continuado, podría haber visto las joyas que se llevó la niña. La señora pidió pasar a la habitación de la archiduquesa. Aclaró que pronto viviría allí y quería inspeccionar todo. La condesa notó que quería disfrutar de los placeres carnales en el dormitorio. Noevian escuchó a la niña y se quitó los tirantes del vestido. La pareja llegó a la habitación de Adriana. El chico se sentó en la cama. Blair pidió inspeccionar la cómoda. Él no se opuso. La heroína se preguntó qué diría en ese momento el verdadero dueño del cuerpo. Tenía que decir algo un poco estúpido. Blair dijo que parecía que todas las damas nobles guardaban sus joyas favoritas en el dormitorio. La niña sugirió que la archiduquesa no seguía tales tradiciones. La condesa aclaró que esperaba ver un montón de oro, pero el gabinete estaba completamente vacío. Claramente Noevian no esperaba escuchar esto. El chico se levantó de la cama y supuso que Madame simplemente no se había dado cuenta. El propio archiduque abrió el armario y encontró que la caja estaba vacía. Estaba enojado y quería encontrar a Gaspar. Todas las sirvientas se reunieron y las niñas tuvieron que ir al dormitorio. En el camino hablaron de la amante de Noevian. Al entrar, los sirvientes quedaron desconcertados. Cuando los trabajadores vieron a Blee, pensaron que era la señora Adriana. El mayordomo pidió a sus amigos que se callaran. La jefa de las doncellas quería entender cómo la condesa podía ser tan parecida a la archiduquesa. La niña recordó con qué rudeza trató a su amante enferma. Tenía la sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. Los trabajadores se inclinaron ante el jefe Gaspar.
y anunció que había reunido a todos tan pronto como Noevian dio la orden. El archiduque preguntó quién se atrevía a tocar las joyas de Adriana. El chico sugirió que había una rata en la mansión. Gaspar intentó discutir. Aseguró que ya registraron los cuartos de las empleadas domésticas, pero no encontraron ninguna pertenencia del fallecido. Blair respondió que había lugares que no pensaban ver. La niña ordenó inspeccionar la ropa de todos los trabajadores. El mayordomo explicó que en ese momento todos estaban mirando, y que era mejor realizar una búsqueda detallada por separado y... Noevian interrumpió y afirmó que no iba a tomar en cuenta las circunstancias de esas ratas. Gaspar no discutió con el caballero. El hombre dijo que intentaría realizar una búsqueda lo más rápido posible. Las criadas estaban temblando por lo que estaba pasando. El mayordomo estaba interesado en esto. Le sorprendió que los acontecimientos se volvieran más tensos e interesantes de lo que había imaginado. Los sirvientes se escondieron detrás de la doncella más valiente. Las chicas esperaban despedirse porque tenían miedo de ser despedidas. Annie quería entender qué tenía de especial esa condesa, que hacía que el caballero se comportara con tanta irritación. Las criadas y Gaspar estaban a punto de marcharse, pero Blee preguntó cómo se podría atrapar a la rata si la búsqueda se confiaba a otro traidor. La condesa se ofreció a inspeccionarlo todo ella misma. La niña habló con mucha confianza y burlonamente a los trabajadores. La heroína quería vengarse del acoso en una vida pasada. Gaspar quiso convencer al señor de que abandonara tal idea. Noevian se agarró la cabeza, intentando contener su ira. El tipo ordenó al mayordomo que realizara una búsqueda. Blair no se resistió, aunque estaba molesta por no poder inspeccionar personalmente a los sirvientes. Adriana salió a caminar por el pasillo. La niña quería saber dónde estaba el colgante más importante y preciado. Esto era lo único que mi madre podía conservar. También contenía un retrato de la propia madre. Blair iba a encontrar el colgante como pudiera. Después de todo, no se sabía cuándo la heroína podría tener la oportunidad de venir a la mansión. La condesa entró al salón. El resto de los sirvientes no se dieron cuenta del robo y por eso continuaron trabajando tranquilamente. Adriana examinó a todos los trabajadores. La niña quería saber si entre ellos había alguien que pudiera intentar robar el colgante de su madre. Las sirvientas tenían su rutina habitual. Todos hablaban de todo, y el sirviente principal no estaba satisfecho con esto. Blair planeaba encontrar esas cosas en secreto de Noevian, incluso si tuviera que pagar más tarde. La heroína examinó cuidadosamente los cuellos de los sirvientes, tratando de descubrir quiénes podrían estar usando joyas o interesados en ellas. La condesa comprendió que los sirvientes no podían utilizar accesorios. La niña estaba a punto de seguir buscando, pero se escuchó una voz desde atrás. El sirviente agarró la mano de Blair. Ese trabajador quería saber quién era esta señora y por qué vestía un traje caro. La criada explicó que era imposible entrar así a la habitación. Se quedó en silencio al ver el rostro de la condesa. La niña vacilante llamó a la extraña amante. Blair interrumpió y explicó que ella no era Adriana. El sirviente tembló. Pensó que la archiduquesa estaba viva. Otros trabajadores también acudieron en respuesta al ruido. Todas las doncellas vieron a su ama muerta en Blee. A la heroína, estos susurros y el entorno familiar le causaban malestar. La condesa quiso salir rápidamente del salón. Mientras la niña caminaba, los sirvientes permanecían alrededor. Los trabajadores discutían sobre cuán similar era Madama a Adriana. Blee estaba asustada, lo que hizo temblar no solo sus manos, sino todo su cuerpo. Intentó calmarse, pero le resultó muy difícil. La heroína se convenció a sí misma de que ya no era Adriana. La condesa ordenó a los sirvientes que se dispersaran. Los sirvientes llamaron a sus amigos. Cada vez más trabajadores se enteraron de que había una señora en la mansión que se parecía a la señora fallecida. Blee quería ordenar a todos que se callaran, porque no quería recordar cuánto más indefensa estaba en su vida anterior. Pero la niña estaba muy preocupada, y su estado general empeoró notablemente. La condesa no pudo soportar la tensión moral y cayó al suelo. Los sirvientes se asustaron e inmediatamente corrieron a ayudar. Todos corrían de un lado a otro tratando de encontrar un médico. La heroína recordó su último día en esa vida, que comenzó exactamente de la misma manera. Entonces, Adriana intentó salir de ese estado, pero nadie intentó ayudarla. Naturalmente, los sirvientes cumplían con sus deberes y llevaban medicinas, pero esto era solo trabajo. Blee pidió a la gente que la sacaran del mar de la muerte. Este grito fue respondido por una voz muy familiar. Roudness estaba cerca. El chico tomó a la condesa de la mano y ya la estaba arrastrando de regreso a la vida real.
La niña se despertó en la misma habitación como si nada hubiera pasado. El príncipe se paró a su lado y la abrazó. Roudness tomó las manos del pobre. Bleer se sorprendió de que esta persona en particular estuviera cerca en ese momento. La condesa se sintió incómoda ante tanta cercanía, y por eso se alejó del Salvador. El chico también estaba preocupado y tenía miedo de volver a tocarlo. Los sirvientes se inclinaron ante un hombre con tal título. El príncipe notó que Noevian no sabía cómo tratar a sus invitados. El chico se quitó la chaqueta. Estaba bastante enojado y ordenó a los sirvientes que informaran al archiduque que ha llegado la estrella del imperio. El príncipe aclaró que Noevian estaba obligado a mostrarse y mostrar respeto. El peliblanco cubrió a Bleer con su ropa. Roudness se calmó un poco y le preguntó a la condesa cuál era su condición. La niña quedó satisfecha con tal cuidado. El príncipe recordó sus palabras sobre ayuda. El tipo todavía estaba esperando que Bleer hiciera su pedido. Los sirvientes volvieron a trabajar y algunos fueron a Noevian para entregarle los pedidos a Roudness. La condesa respondió que no se había olvidado de aquel acuerdo. La heroína se preguntaba por qué su majestad mostraba tanta preocupación. La niña asumió que el héroe del imperio quería disculparse por algunos errores o peleas del pasado. Bleer pensó que tal vez le hubiera gustado al soldado. Pero rápidamente cambió de opinión, porque creía que eso era imposible. La condesa empezó a preguntarse si una mujer que quisiera acabar con su vida como amante podría estar presente abiertamente en todo tipo de eventos. En cualquier caso, la heroína entendió que sin razón no podía haber ayuda. Era evidente que el príncipe tramaba algo o le estaba haciendo un favor a Bleer. La pareja habló de todo. En ese momento se escuchó otra voz en el pasillo, dirigiéndose a la señora Acacia. Adriana inmediatamente se dio cuenta de que el hombre era noeviano. El chico ya se daba cuenta de que las criadas le faltaban el respeto a la condesa. El archiduque preguntó si todo estaba bien con Bleer. No le prestó ninguna atención al príncipe. Roudness estaba más cerca de la condesa. El chico miró enojado a su familiar, esperando un saludo. Adriana pudo ver el disgusto de ambos chicos. Estaba asustada porque no podía imaginar cómo terminaría este diálogo. Adriana e Iona salieron mientras se preparaban para irse a casa. La pequeña estaba muy preocupada por su apariencia y trató de justificarse de alguna manera. Bleer aseguró que todo estaba bien y que el sirviente debía ir primero al carruaje. La niña quería dar un paseo sola. La criada le pidió a la señora que no se quedara mucho tiempo. Luego de ese encuentro en el pasillo, comenzó un diálogo con procedimientos aburridos entre los chicos. Como resultado, el segundo príncipe se fue con Noevian. La heroína no sabía qué hacer en tal situación. Bleer estaba molesta porque no podía devolverle el colgante a su madre. Pero la niña se consoló con el hecho de que logró sacar algunas joyas de la caja. Adriana se distrajo de sus pensamientos con el diálogo detrás del carruaje. La condesa se acercó con cuidado al carro y quiso ver quién estaba allí. Noevian dijo que no le gustaba presumir de su esposa muerta. Roudness insistió en que no había venido por el cuerpo de la niña. El príncipe se dio cuenta de que iba a comprobar una cosa. El chico habló con bastante confianza e incluso con rudeza. Noevian no tenía intención de suavizar el tono en su diálogo con el invitado. Afirmó que no envió invitación al familiar. Jonah apareció por detrás y preguntó qué estaba haciendo la señora. Bleer le pidió al pequeño que guardara silencio y luego entrara silenciosamente en el carruaje. El sirviente rápidamente se dio cuenta y obedeció. Roudness dijo que no podía explicar su presencia en este banquete. El archiduque sugirió que al familiar le resultaba difícil hablar, ya que frente al chico estaba el marido de su primer amor en su juventud. A Roudness no le agradó tal insolencia del malvado, pero lo más probable es que tuviera razón. Noevian supuso que el príncipe se sentía ofendido por esto. Volvió a preguntar si el chico quería mirar el cadáver de su primer amor. El peliblanco afirmó que fue el primero en conocer a Adriana, y que inicialmente mostró sentimientos por la chica. El archiduque respondió que eso no importaba, porque de todos modos, la fallecida decidió convertirse en la señora Trovica. Noevian explicó que Adriana quería estar con un hombre adulto, no con un chico problemático. El tipo agarró a su familiar por el hombro. Se dio cuenta de que el príncipe no debería haber perdido el tiempo en algo que ya no existía. Noevian vio la irritación de Roudness. El dueño de la casa dijo que era necesario regresar a la mansión para despedir a todos. El archiduque entró. Tuvo que caminar cerca del carruaje donde aún estaba parada Adriana. El chico se acercó a su amante. Bleer estaba asustado y no se atrevió a alejarse. Noevian quería hablar con la chica.
Adriana no reaccionó ante las palabras, pero trató de entender cómo podía ser ella el primer amor del segundo príncipe. La heroína quería saber qué tipo de relación tenía con Roudness. Por alguna razón, la archiduquesa no recordaba al chico en absoluto. Noevian le pidió a Bleer que dejara de pensar en otras cosas. El amante se acercó más y agarró el cuerpo de la morena. El archiduque agarró el rostro de la niña. Preguntó qué decían exactamente los sirvientes de la mansión. Bleer apartó las manos de Noevian. El chico supuso que la señora no iba a contestar. El amante fue persistente y volvió a preguntar qué habían hecho las criadas. La condesa dijo obstinadamente que no había pasado nada. Noevian era fácil de enojar. El señor Trovick ya había ordenado a la chica que le contara todo y no pusiera a prueba su paciencia. Bleer explicó que si contaba todo, los sirvientes empezarían a despreciar a todos. La heroína decidió contar que las criadas se comportaron de manera muy arrogante y repugnante. Adriana estaba molesta porque incluso después de renacer, seguía siendo un don nadie en la casa de su marido. Quería saberlo todo, por lo que tuvo que aceptar en silencio todo el odio de los trabajadores. Bleer dijo que era desagradable estar allí y que era mejor volver a casa. Noevian intentó detenerse y respondió que enviaría caballeros a la niña como guardias. Roudness intervino en la conversación. El tipo dijo que sería mejor despedir a la dama él mismo y dejar que el dueño del banquete continuara protegiendo la mansión. La pareja se fue a casa. Como ya era de tarde, rápidamente oscureció y el silencio de la noche cayó en el bosque. Solo se escuchaba el sonido de cascos a lo largo del camino. Bleer no entendió nada por qué el príncipe decidió asistir al banquete. Después de todo, el chico era conocido por no asistir a tales eventos. Adriana no recordaba haber visto nunca a Roudness. Madame decidió que el soldado había venido a ver el cadáver. La condesa quería hablar con su compañera de viaje. La niña agradeció al príncipe por su ayuda. Volvió a preguntar qué había hecho exactamente. Bleer recordó que Roudness la salvó de una multitud de doncellas. El chico preguntó por qué la pobre niña estaba en ese estado en ese momento. La heroína se sintió mal por los recuerdos de su propia muerte. Adriana no pudo decir tal cosa, y por eso guardó silencio. Roudness no suplicó que dijera la verdad. El chico se volvió hacia la ventana para disfrutar del bosque nocturno. Bleer se sorprendió de lo descarado que se mostraba Noevian en ese momento con su pariente. La niña recordó las palabras de Roudness. Cómo dijo que Adriana fue su primer amor en la academia. La condesa no podía creer que hubiera logrado olvidar una personalidad tan brillante. Al ver la mirada del príncipe, se sonrojó aún más. Roudness preguntó si Bleer había oído su conversación con el archiduque. La niña admitió que escuchó un poco. El príncipe dijo que entonces valdría la pena iniciar una conversación más seria. El soldado dijo que pensaba cooperar con la condesa. Roudness preguntó si la niña había descubierto exactamente dónde debía ayudar. Bleer quería saber cuánto cuestan esos servicios. La heroína entendió que colaborar con una persona así le daría grandes posibilidades de lograr todos sus objetivos. La señora Acacia dijo que planeaba divorciarse de su marido y deshacerse de la influencia de Noevian. El príncipe preguntó cuál era la esencia de tales acciones. Bleer admitió que no quería vivir en el papel de amante, sino ver finalmente la tristeza del archiduque. La niña aclaró que iba a poner fin a su matrimonio con el conde Acacia, para luego ganarse la confianza de Noevian y traicionarlo en el momento más inoportuno. Roudness se ofreció a ayudar con el divorcio. Después de todo, si un pariente directo del emperador lo aprueba, el juicio será mucho más rápido. Bleer estuvo de acuerdo con esta propuesta. La niña se interesó en lo que tenía que hacer a cambio. El príncipe admitió que mientras la condesa perseguía sus objetivos, él planeaba realizar una sola acción. Roudness le pidió a Bleer que le ayudara a revisar el cuerpo de Adriana. En ese momento, el compañero de viaje buscó en su bolsillo para mostrar una cosa. El chico le entregó el sobre. La condesa miró sorprendida el papel y no entendió por qué. Bleer, tan pronto como abrió el periódico, reconoció inmediatamente el idioma de Elacorn. Roudness dijo que la niña necesitaba leerlo. Por la noche, el príncipe decidió emborracharse y volver a dormir en el sótano. A causa del ruido, Neil se acercó a él. Roudness no quiso justificar su condición ante el sirviente, e inmediatamente le preguntó si el tipo había tenido éxito en todo. El guardia respondió que el caso aún no estaba terminado. El príncipe se sorprendió de que el empleado aún no hubiera resuelto todos los problemas. Neil se quejó de que conseguir un currículum podría haber sido mucho más fácil. El hombre aclaró que simplemente no podía decidir si valía la pena ponerle el sello imperial, o uno de los muchos títulos de Su Alteza.
Roadness ordenó escribir desde la perspectiva de un plebeyo. Neil explicó que si el príncipe explicara la esencia con más detalle, el proceso podría acelerarse significativamente. El amo dijo que el sirviente no debería haberse obsesionado tanto. El empleado preguntó qué se debía hacer con la experiencia laboral. Recordó que el príncipe recibió 100 puntos en el idioma Elacon en la academia. Roadness respondió: ya que el propio sirviente sabía todo perfectamente, no había necesidad de volver a preguntar. El rubio estaba muy molesto por las preocupaciones del guardia. Neil aceptó escribir una carta en nombre de un plebeyo. Pero luego el chico dijo que las personas sin estatus no estudian en la academia. El sirviente bromeó diciendo que ese conocimiento era demasiado bueno para un hombre que simplemente ayudaba con el pasatiempo de una dama. Roadness se acercó en silencio. El sirviente inmediatamente se quedó callado, esperando que el amo le golpeara en la cabeza. Pero el príncipe se limitó a sonreír satisfecho. El chico notó que el guardia era bueno haciendo bromas. Recordó la exposición retrospectiva a la que iba. Neil se preguntó por qué Roadness aparecería en un evento así. El señor no quiso dar explicaciones y ordenó al trabajador que hiciera todo lo necesario. El príncipe aclaró que él personalmente entregaría todo lo necesario en el lugar. Sus ojos brillaban anticipando un trabajo serio. Por la mañana, Roadness llegó con un guardia para encontrarse con Blee. Los sirvientes permanecieron afuera y monitorearon la situación a su alrededor. Neil no pudo olvidar las palabras del caballero sobre la entrega. Le preguntó a su amigo qué pasó exactamente con el príncipe. El chico le preguntó a Vincento si tenía algún sentido intentar comprender la esencia de lo que estaba pasando. El guardia de pelo blanco explicó que una vez dada la orden había que seguirla. Neil razonó que el interés por una mujer solo aparecía cuando estaba casada. El amigo empujó al chico para que dejara de decir tonterías. Vincento notó que su amigo había madurado desde que aprendió a pensar radicalmente. El sirviente sugirió que esa relación con Madame tenía algún beneficio. Neil dijo que Roadness y Blair tenían la misma edad, así que era solo una pequeña cita. En su país la infidelidad era maltratada, pero eso no significaba que la sociedad pudiera frenar a la pareja. El guardia estaba enojado porque el príncipe no tuvo en cuenta las opiniones de los demás sobre este asunto. Vincento sugirió que el caballero claramente tenía su propio plan. Neil declaró en voz alta que Roadness debería haber ignorado el desafío del emperador, y eso fue todo. Un amigo le pidió que hablara mucho más bajo porque la gente caminaba por las calles. El sirviente estaba seguro de que el segundo príncipe estaba fascinado por el hermoso rostro de Blair, y fue engañado por un truco desconocido. A Vincento le divertían las creencias de su amigo. El guardia de seguridad afirmó que Neil y Roadness tenían una personalidad muy similar. El chico no estaba particularmente satisfecho con tales argumentos. El amigo siguió razonando. Sugirió que la pareja tenía algún tipo de conexión con la archiduquesa Trovica. Neil recordó cómo el príncipe se emborrachaba todas las noches como si fuera el marido de Adriana. Además, cada sesión de bebida estuvo acompañada de un llanto amargo por parte de Roadness. El chico dijo que todo era amor prohibido. Esperaba que esos sentimientos del maestro fueran cosa del pasado. En ese momento, la pareja ya había terminado su encuentro. Blair declaró que quería ver al príncipe al mismo tiempo dentro de una semana. Al chico no le importó. La condesa y Jonas salieron a la calle. El pequeño llevaba varios libros. Por el rostro de la dama quedó claro que la comunicación fue bien. Roadness salió a despedir a su amigo. Mientras Neil murmuraba algo en voz baja, Vincento examinó al príncipe. ¿Quiere saber por qué se celebran esas reuniones? Pronto Adriana regresó a la mansión. La niña estaba muy cansada, pero aún quedaba mucho trabajo. Estas reuniones comenzaron solo para que Blee pudiera aprender a comprender el idioma Elacon. Se sentó a la mesa para continuar sus estudios. El segundo príncipe resultó ser un buen maestro. El chico habló sobre todos los conceptos básicos y también explicó la pronunciación de las palabras. Roadness se esforzó por enseñarle a su amigo rápidamente. Constantemente daba tarea. Blair se alegró de que la enseñanza fuera fácil. La niña estaba muy interesada en escuchar al príncipe con ayuda, por lo que todas las instrucciones no le causaron dificultades. Este proceso fue observado por Jonah y Marge. Por primera vez, el pequeño vio cómo estudiaba la ama. El segundo sirviente también se sorprendió. Mientras hacía sus tareas, Adriana se interesó en conocer el contenido de aquel diario. La heroína no esperaba que la gramática del idioma Elacon fuera tan sencilla. La muchacha decidió posponer el encargo de Roadness. Blair se acercó al tocador. Rápidamente apartó el taburete.
emocionada por conocer los secretos del antiguo dueño del cuerpo. Adriana tomó el diario y comenzó a estudiar. Anteriormente, por mucho que la niña intentara mirar, siempre veía solo garabatos. Pero gracias al príncipe, la heroína finalmente pudo leer algo. Pasó la mano por el papel recordando su última lección. La primera frase fue escrita sobre lo infeliz que es Adriana Pireta. La niña sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El diario decía que Noevian había encontrado una cura, pero hubo una aclaración de que a la archiduquesa no le quedaba mucho tiempo de vida. El anterior dueño del cuerpo escribió que Adriana tenía numerosos síntomas y que no había tiempo para la salvación. La heroína estaba confundida y no pudo leer la siguiente línea. Pero después de calmarse, se dio cuenta de que Noevian estaba matando a su amada. Bleer saltó de la mesa gritando. La niña atrapó el jarrón, que se rompió fácilmente. La condesa le agarró la cara. Noevian siempre dijo que amaba a su esposa, pero resultó ser mentira. La heroína recordó cómo lloró con su amante en la cama. Adriana aseguró que pronto se recuperará y se convertirá en un apoyo para el chico. Noevian intentaba constantemente consolar a su esposa. El marido dijo que su existencia ya era una verdadera fortaleza y ayuda. El archiduque repitió que amaba a Adriana, pero todas esas palabras resultaron ser solo un engaño para destruir a su amada. Bleer sostuvo la rosa junto con el vaso. Se formaron muchas pequeñas heridas en la palma y toda la delicada piel se cubrió de sangre. La niña apretó la planta con más fuerza por enojo. No pudo controlarse porque la vida apareció del otro lado. Durante todo este tiempo, todos los sirvientes dijeron que Bleer era la amante de Noevian. Incluso el conde Acacia sabía muy bien toda la verdad. Adriana se levantó. La niña quería mirarla a la cara, como si quisiera hablar con el verdadero dueño del cuerpo. La heroína gritó, acusando a Bleer de conspirar con Noevian. Quería saber qué intentaban lograr exactamente los amantes. Adriana afirmó que el ex dueño del cuerpo no volvería a la vida. La niña aclaró que como la condesa le robó a su amante, se quedará con todo lo demás. La pobre niña dijo que estaba constantemente preocupada por lo que le pasó a la anterior Bleer. Jonah y su amigo intentaron llamar a la amante. Adriana se fue calmando poco a poco. La niña afirmó que incluso si la condesa volviera a la vida, el barco ya estaría ocupado. La heroína decidió que Dios simplemente se apiadó de ella, porque la pobre tuvo una muerte pésima. Pero a cambio, el Todopoderoso castigó a Bleer por ser arrogante. Adriana se alisó el cabello, peinándose como en su vida anterior. La archiduquesa renació con el mismo aspecto al que estaba acostumbrada. La niña aclaró que este cuerpo ahora está completamente en su poder. A partir de ese momento, la morena quiso poner fin a las andanzas inútiles y los tiempos convulsos. Adriana afirmó que se apareció a Bleer. La heroína salió al balcón para ver el cielo brillante con estrellas. La condesa caminó hasta el borde. Ella quería que esa pareja sufriera más de lo que habían sufrido en su vida anterior. Adriana quería ver llorar a Noevian y esperar el momento en que el tipo vomitara todas sus entrañas. En la academia, la niña nunca fue una excelente estudiante. Ella siempre soñó con ser así, pero su cuerpo no obedecía. La heroína tuvo que abandonar sus estudios y renunciar a la preciada buena educación con la que soñaban muchos plebeyos. Pero si el profesor le pidiera que describiera sus sentimientos al reencarnarse como la amante de su amante, entonces Adriana sería una excelente estudiante en este tema. Más cerca de la medianoche, la niña concertó una cita. Roudness llegó al lugar especificado a tiempo. El príncipe finalmente escuchó el carruaje. El chico se sorprendió de que Bleer llegara un poco tarde esta vez. Al acercarse al carro, Roudness se quedó desconcertado. Después de todo, nadie iba a salir del interior. El tipo no tenía derecho a abrir la puerta. Intentó llamar a la señora, pero ella no reaccionó en absoluto. El príncipe no tuvo otra opción y tuvo que entrar. Roudness se preguntó por qué la condesa actuaba de manera tan extraña. El soldado vio a Bleer llorando. La niña intentó sonreír y escondió sus palmas ensangrentadas. Roudness notó inmediatamente las heridas recientes. Sus ojos se iluminaron de ira, porque pensó que habían golpeado a su novia. El príncipe se sentó a su lado. El tipo, con bastante rudeza, me agarró la mano y me preguntó qué había pasado en la finca. Bleer guardó silencio y solo empezó a llorar más fuerte. Roudness sugirió que la niña necesitaba ayuda. La condesa dijo una palabra: el nombre Noeviana. El príncipe secó las lágrimas de Madame y decidió que un pariente había organizado todo. La amiga añadió que quería matar al archiduque. Roudness quedó atónito. No esperaba escuchar tal declaración. Bleer se calmó un poco y continuó la conversación.
Preguntó cuál era el método más cruel para destruir a Noevian. A la mañana siguiente la heroína regresó a la mansión. Todos en la finca estaban muy preocupados por la señora. Blair volvió a encerrarse en su dormitorio. La niña estaba acostada en la cama abrazando ese diario. La morena miraba constantemente a un punto. Solo pensó en la conversación nocturna con el príncipe. En la reunión, el príncipe declaró honestamente que planeaba ayudar a la condesa hasta que viera el cuerpo de Adriana. Rowadness explicó que no entendía la terrible relación de Blair con Noevian, que comenzó a causa de la archiduquesa. El chico estaba curando las manos ensangrentadas de su novia. El segundo príncipe explicó que el señor Trovick era el principal mecenas de su hermano. Por eso, la rubia decidió fingir que esta conversación no sucedió. Blair aceptó tales condiciones. La niña aclaró que la ayuda de Rowadness era suficiente como castigo. La condesa no podía permanecer en el mismo lugar todo el tiempo. La morena bajó al suelo y enterró su rostro entre sus rodillas para que nadie escuchara el llanto. Jonah decidió entrar sin llamar. La señora afirmó que iba a estar sola. El pequeño estaba muy preocupado por Blair. La sirvienta dijo que volvería a ver a la condesa en 1 hora. Ella tenía algo en sus manos. La heroína decidió que Marge había enviado al sirviente. La niña preguntó qué estaba pasando en la mansión. Jonah se acercó. El pequeño le tendió el sobre y dijo que lo habían enviado hacía poco. Blee cogió el periódico y se sentó en la cama. El sirviente vio la mirada de la señora y temió que la carta dijera algo terrible. Pero la condesa cambió inesperadamente de rostro. La niña dijo que el sobre contenía una invitación de Noevian. La señora pidió ayuda para prepararse para que su apariencia fuera la de siempre, brillante y provocativa.